la palabra del Señor. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículos 16 y 17, leámoslo todos juntos en voz alta. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseñas. El Espíritu Santo nos enseña tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí con este pueblo hermoso, con todo este equipo valioso que has puesto, Padre, y todo el pueblo tuyo, Señor, proclamo la presencia de Dios y que por favor tenemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo, y proclamamos que tú nos ayudas en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gloria al Señor. Al estudiar la carta a los romanos, vemos algo muy importante, el tema y el enfoque a lo cual el Señor nos quiere en esta mañana ministrar a través de este libro. Este libro del capítulo 1 al 8 es la base bíblica que el Señor nos da del evangelio. En el capítulo 9 al 11 es el trato de Dios con Israel, y el capítulo 12 al 15 es el evangelio práctico, y el capítulo 16 es el capítulo importante, tal vez a los ojos de las personas no, pero a los ojos de los hombres no, pero a los ojos de los de Dios sí, porque nos habla de cómo estaban allí haciendo los saludos personales a cada uno de las personas que Pablo quería saludar. A veces no le ponemos atención a las relaciones interpersonales, pero al Señor le gusta que nosotros estemos en todo. Entonces, en este capítulo, en esta parte, como hemos visto la división del libro de los Romanos, el tema que es el tema central de todo el libro es la justicia. Y es algo importante que
Pablo escribe una carta. Cuando usted escribe una carta, escribe de quién para quién. O sea, es importante que hay un destinatario, hay una persona en la cual el mensaje o el cuerpo de la carta, y es importante que pensemos a quién la va a escribir. Entonces, aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, comienza la carta. Y toda carta empieza por un saludo. Entonces, Pablo comienza a presentarse a sí mismo a la iglesia en Roma. Y es importante que veamos acá, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Roma, en esta capital del imperio romano que predominaba en la época desde el Señor Jesucristo hasta los últimos días de esa época, predominó el imperio romano. Y hermanos queridos, es importante entender que allí habían muchos esclavos. Dice los biblistas que más del 30% de la gente eran esclavos. Y por eso cuando nosotros vemos aquí cómo Pablo se presenta y saluda al pueblo, a la iglesia en Roma, se especifica Pablo, siervo de Jesucristo, pero en su original está Pablo, esclavo de Cristo. En otras palabras, él estaba diciendo a la iglesia allí en Roma: amados hermanos, ustedes están allí en medio del fuego, en medio de tanta esclavitud, de tanto modernismo, de tanta subyugación, pero déjeme decirle que yo soy esclavo. Entonces yo creo que la iglesia levantó sus ojos y diría: esclavo el apóstol Pablo, esclavo no del imperio romano, no de lo que estaba pasando en esa época, sino él mismo se presentó como esclavo del Señor Jesucristo. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta mañana: ¿qué somos delante del Señor? Y cuando el apóstol Pablo se describe a sí mismo, no comienza a presentar su alcurnia, sino presenta su vida delante del Señor, esclavo del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar dice llamado, porque déjeme decirle que para ser esclavo del Señor Jesús, o sea, una vida rendida al Señor, por eso él dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él sabía y lo tenía claro que él era esclavo del Señor, pero porque también era llamado. Y al ser llamado por Dios, por eso podía soportar tanta vituperación, porque cuando usted es llamado, no fue que usted buscó al Señor, sino que Dios nos buscó y nos llamó. Y también en ese llamado habla de su función. Está hablando de quién es Él en Cristo, pero también habla de su función, que la función suya no predomine sobre lo que usted es en Cristo. Usted es esclavo de Cristo, yo soy esclava del Señor, vivo una vida rendida al Señor. Eso es algo maravilloso que nos ministra en esta mañana. Su función como apóstol a los gentiles, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, mire, era esclavo, era llamado para predicarle a los gentiles, pero era apartado para el evangelio de Dios. En otras palabras, la palabra apartado significa santo, santo, apartado para el evangelio. Y eso era como él se presentaba ante la gente, pero también le hablaba al presentarse, hermanos queridos, como siervo apartado. Habla de su función, era de presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo, esclavo del Señor. Pablo, obediente al Señor en la fe. Hay mucha gente obediente, pero la obediencia sin fe no sirve, porque tarde que temprano usted se va a cansar de obedecer, va a decir: ay, pero otra vez lo mismo, pero yo ¿por qué tengo que obedecer? Pero la obediencia en la fe o a la fe, eso nos lleva a ser personas constantes en Él, que en medio de la vituperación, en medio de la prueba, en medio de la lucha, podemos ver la presencia del Señor. Y es algo importante que Pablo se dirige allí a los romanos y les dice algo muy importante:
que él es apartado para el evangelio de Dios. O sea que él no viene a inventar el evangelio, que el evangelio había sido prometido antes por los profetas y por las santas escrituras. Y es allí, en esta presentación, que Dios nos habla a todos nosotros. Y esto nos habla como el Señor Jesucristo nos dice acá. Ahora, esta carta viene la presentación diciendo: yo soy Pablo, soy esto, pero ¿a quién se dirige? En la segunda parte de esta carta, recuerde que estamos viendo la carta a los romanos, que la estamos leyendo en la iglesia todos los días, un capítulo junto con los salmos. Hoy estamos en el capítulo 7 del libro de los romanos. Nuestro pastor Gerardo estuvo enseñando el libro de los romanos en el capítulo 8, 32 en adelante, el jueves pasado. Y hoy estamos viendo cómo es que Pablo escribe esta carta. Y él en esa carta se presenta a sí mismo, pero ahora, ¿a quién le escribe la carta? Vamos en el versículo 6, 7 y 8. Versículos 6, 7 y 8. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma. Entonces, ¿a quién le escribió esta carta? A los cristianos, a los creyentes, a la iglesia en Roma. Qué bendición esto. Dice, ¿y qué es lo que le dice? Y les comienza también a hablar de que ellos también fueron llamados por el Señor Jesucristo. El llamado universal, pero llamado personal. Ese llamado que Dios hacía también a los cristianos en Roma. A todos los que estáis en Roma, y dice, amados de Dios. Aunque eran llamados, les habla del amor de Dios, de ese amor tan maravilloso, pero también llamados a ser santos. En la parte de arriba dijo, yo soy apartado para el evangelio de Dios. Pero aquí escribe, ustedes son apartados para ser santos. ¿Santos de yeso? No, santos, apartados para Dios, apartados para el Señor y apartados del pecado. Pero aquí hace una connotación que es por gracia. Primero pone la gracia y después la paz. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, ¿qué decía él? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Esta iglesia en Roma, hermanos, bajo el imperio romano, con estos emperadores que parecían realmente gente que no tenía la mente en su cabalidad. Había tanta pobreza en el imperio romano, hermanos, la opulencia del emperador, pero la pobreza en el pueblo era terrible. Tenían tantos esclavos, los mantenían a pan y a agua, pero para poder tener al pueblo entretenido, tenían muchas programaciones en los circos, peleas de gladiadores, y algo tremendo para ellos era un espectáculo: agarrar a los cristianos, hermanos queridos, y enviarlos allá en ese circo a que se los comieran los leones en vivo. Y como ellos dicen, mire, la fe de ustedes ha sido divulgada por todo el mundo. Alguien dijo que lo que sucedía en esa época en Roma impactaba al mundo conocido de la época. Y lo que pasaba allí con este grupo de hermanos, que no eran tantos, pero eran tan sólidos en el Señor. No estoy en contra de lo que sean tantos, simplemente que eso habla la historia, que era una iglesia, un grupo de hermanos, pero tan consagrados al Señor que no les importaba entregar la vida por el Señor. Y muchos de ellos fueron echados allí en ese circo a los leones. Cogían a los leones, hermanos, los encerraban días sin comer, y cuando mandaban los cristianos allá, los cristianos no comenzaban a correr por todos lados como hacían las otras personas que también los enviaban, sino que estos cristianos se arrodillaban a orar y a cantarle al Señor. Cuando venían esas fieras que las soltaban, venían a esa velocidad a comérselos, y los leones, dice la historia, que se frenaban en seco y miraban cómo
ellos, no les tenían miedo, y cómo cantaban al Señor y cómo lo adoraban, y entonces los leones se los tragaban. Y este testimonio iba divulgando por todo el mundo, el excelente testimonio de la iglesia en Roma, en medio del imperio, en medio de tanta maldad. En esa época estaba también gobernando el emperador Nerón, uno de los más malos de los malos. Todos esos emperadores eran malísimos, pero hermanos, Pablo llega y dice: oren por ellos, oren por los que los gobiernan, oren. Y yo digo: Señor, ¿cómo Pablo, habiendo sido encerrado por este mismo emperador, podía decir: oren por él, oren por el gobierno, oren para que vivamos quieta y reposadamente? Y es tremendo como el Espíritu Santo aquí en esta carta, ¿a quién le escribe? A la iglesia en Roma, la capital del imperio romano, bajo la subyugación. Y hermanos queridos, estaban gobernando el mundo conocido. Los varios países estaban bajo el dominio de Roma. Y cuando hablamos en escatología, en los últimos tiempos será restaurado el imperio romano, será restaurado el emperador que será como Dios, o sea, el anticristo. Se levantará e irán en contra de todo lo que se diga de Dios, anularán todo lo que sea de Dios. Hermanos queridos, se levantará todo lo que la palabra del Señor dice en el libro de los Romanos. Y en medio de semejante ciudad, de semejante imperio, se levantaba la iglesia del Señor como la luz, como dice tu palabra, Señor, que una luz usted la tiene y la pones arriba para que todo el mundo vea y no la esconde. Esta iglesia, pequeña o mediana o grande, hermanos, era su testimonio, era conocido por todo el mundo. Hoy yo proclamo sobre Colombia que volvemos al Señor, que somos llamados por Dios y que Colombia será conocida por su testimonio en el mundo entero, que traerá el Señor restauración y vida a todos los cristianos en Colombia, que no somos más una pequeña iglesia, sino somos la iglesia del Señor, que no estamos aquí honrando a un hombre, levantando a un emperador, sino levantando el nombre del Señor. Y hermanos queridos, esto era a quien se dirigía la carta a los cristianos en Roma. Ahora, ¿cuál era el contenido de esa carta? Para que todos miramos en esto. El contenido de la carta, hermanos queridos, está allí, es el evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Roma: ustedes, su testimonio es conocido por todo el mundo, pero mi razón de escribirles es que les voy a enseñar a predicar el evangelio, y que este evangelio, por eso en el versículo 16 y 17, que son los versículos como centrales del capítulo, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces recapitulemos. La carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Para los romanos, él se presenta allí en esta carta y le dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Su función era esclavo de Jesucristo y llamado. Su función, el apóstol a la enseñanza a los gentiles. Y hermanos, que el Señor Jesucristo lo apartaba en el evangelio para Dios, y que ese evangelio no lo estaba inventando él, sino que ese evangelio venía desde el Antiguo Testamento, desde los profetas hasta las santas escrituras en todo el Antiguo Testamento, y que le hablaba a judíos y a no judíos. A los judíos primeramente. En otras palabras, el apóstol Pablo, aunque hablaba en griego, pensaba en hebreo. Él tenía que dar la palabra a los judíos, pero también a los gentiles. Y la Biblia dice, y él es el que explica, que de los dos pueblos el Señor formó uno. De los judíos y de los gentiles formó
formó la iglesia, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y esto es algo maravilloso porque Pablo se presenta. Y en segundo lugar, ¿a quién envía la carta? Porque cuando usted envía una carta, un mensaje, escribe de parte de quién y para quién. Entonces él está escribiendo a los hermanos en Roma. Y ahora, ¿qué contenía la carta? Y es a eso lo que Pablo les comienza a explicar. No, el evangelio no era invento de él. El evangelio viene del Señor Jesucristo, tratado en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que se origina en las Santas Escrituras, y que la esencia del evangelio es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Entonces él comienza a escribirles ahí que fue declarado Hijo de Dios, versículo 4, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces él estaba explicando que era del linaje de David a los judíos, ¿verdad? Le está hablando primero a los judíos y luego dice, pero fue declarado ¿qué? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y él utiliza el Espíritu de santidad porque así lo entendían los judíos. Pero para nosotros, los gentiles que ahora pertenecemos al pueblo del Señor, se trata del Espíritu Santo de Dios. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Lo que usted es, lo que yo soy, es por la gracia. Somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y el mensaje central de esta carta es el evangelio, la esencia del evangelio, el Señor Jesucristo. Y les estaba diciendo, el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz, fue enterrado, pero no se quedó allí. Él vive, él resucitó. Y como más adelante en otra carta el apóstol dice, si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso, hermanos, la esencia del evangelio, usted no está siguiendo un evangelio ahí superficial. El evangelio, su esencia es el Señor Jesucristo, quien vino, murió, resucitó y está vivo y vive en medio de nosotros. Aleluya. El evangelio consiste en el testimonio propio del Señor Jesucristo. Por eso en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en él, que él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está la explicación de la muerte y de la resurrección. La muerte fue para que nosotros, nuestras transgresiones, fuéramos librados, y resucitado para vivir en justificación. Entonces ahí Pablo les está enseñando la importancia del evangelio. Y ahí en su resumen, el resumen está en el versículo 16 y 17, y Pablo lo dice con esa autoridad. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para muchos era locura, para otros era algo insólito, era maldición. ¿Cómo? El Señor Jesús, el Mesías. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, les estaba diciendo que necesitábamos ser salvos. Pero ¿quién era salvo? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted sabe que el griego, su intelectualismo no lo dejaba acercarse al Señor, pero Dios usó a Pablo para enseñar la palabra de Dios al judío primeramente, al griego, a toda la gente gentil, y explicó el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Dice, para salvación
¿A quién va a salvar? Pues al ser humano. Estábamos perdidos. Romanos 3:23, que hemos aprendido este versículo para evangelizar, pero es un versículo que nos debe llevar a conocer más del Señor. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El evangelio es el poder de Dios, aleluya, de anunciar esas buenas nuevas. Recuerde que evangelio significa buenas nuevas, o sea que el poder de Dios de anunciar las buenas nuevas para salvación. ¿Salvación de qué? De la humanidad, pero de esa humanidad es una salvación también personal. Salva al espíritu, salva el alma y salva el cuerpo. ¿A quiénes? Al que cree. Importante esto. A judíos y gentiles le habla. Es al que cree. Es poder de Dios, aleluya, para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Crees en el evangelio? El evangelio vino para salvar tu alma y tu espíritu. A veces el cristiano, por los años que lleva, toma las cosas muy superficial, porque esto nos lo han enseñado muchas veces para repetirle a otros, para llevar el evangelio, y nos ha servido muchísimo. Pero cuando el cristiano de verdad comienza a entender ¿cuál es el evangelio del Señor Jesucristo? Dejamos de ser un pueblo superfluo. Y es algo importante que el Señor comienza allí a hablar lo que pasa, hermanos. ¿Para qué es el evangelio? ¿A salvar de quién? ¿Y a quiénes va a salvar? ¿Y de qué va a salvar? Entonces en el versículo 18 en adelante, ahí nos comienza a hablar de que el Señor nos iba a salvar. Y comienza a hablar porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Oh hermano, ¿qué sucedió? ¿Por qué se revela la ira de Dios? Porque, hermanos, el pecado que nosotros en Adán y todos nosotros hemos pecado desató la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo, al venir a la tierra y al estar en la cruz, la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. O sea que si no estuviera el Señor Jesucristo en medio del Padre y nosotros, la ira de Dios caería sobre ti y sobre mí, porque el Señor nos ama, pero Él no tolera el pecado. Por eso a todos los que se llaman cristianos, aquellos que realmente seguimos al Señor, el cristianismo debe ser un alto honor el ser hijos de Dios. No puede ser cualquier cosa. No podemos estar enredados en las cosas de esta tierra, porque el evangelio es puro. El Señor Jesucristo tomó su lugar, tomó mi lugar, se puso en medio, fue a la cruz. En otras palabras, está el trono del Señor, está la cruz y aquí estamos nosotros, y Él se para ahí en medio, y entonces la ira de Dios cae sobre el Señor Jesucristo. Y solo a través de la sangre del Señor Jesucristo es que nosotros podemos entrar confiadamente ante su trono. Tenemos que caminar en medio de la cruz y llegar al trono, porque el que murió en la cruz se llama el Señor Jesucristo, y por medio de su derramamiento de sangre, por eso nosotros tenemos entrada confiadamente ante el trono de su gracia. Esto es algo maravilloso que nos motiva, que realmente predicar el evangelio es muy hermoso, pero vivir el evangelio nos traerá vida y vida en abundancia. En días pasados mi sobrino me preguntaba y me decía: tía, ¿cómo hace la gente que no conoce de Dios para ser salvos si nadie les ha hablado, los antiguos, todo esto? Pero aquí está en el versículo 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues de Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras,
nadie tiene excusa de decir que no conoce a Dios, que no sabe de Dios. Dios hizo al hombre la corona de la creación. Y yo les digo una de las cosas: su mascota, la más bella que tenga, su gatica, o su perro, o su vaca, o su caballo, él puede divisar el cosmos, él puede divisar el universo, él puede medir la distancia entre la tierra y la luna, él puede hacer tantas cosas. No, porque al único que Dios le dio la capacidad fue al hombre. Nosotros tenemos la capacidad de poder entender y ver que todo lo creado fue hecho por el Creador, y por eso la Biblia dice: ustedes no tienen excusa, porque Dios ha entregado la creación. Pero no solamente, usted está viendo que Dios hizo los cielos. Por eso el que les envié hoy, la fichita que les envié hoy, el banner, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, los cielos, si usted mira los cielos, pero hermanos queridos, los científicos, los astrónomos, hermanos, todas estas personas comienzan a medir cuántos años tiene esta estrella, cuánto tiene esto. Dios le ha dado al hombre capacidad mental, emocional, espiritual, para entender y considerar y ver, hermanos, la creación que detrás de este universo tan grande, tan infinito. Porque si usted mira los cielos, no tienen principio y no tienen fin. Cuando estábamos niños pensamos: vamos a ponernos a ver el cielo. ¿Dónde empieza el cielo y dónde termina? ¿Dónde comienza el mar y dónde termina? Y es infinito, infinito, infinito. Por eso la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, si usted puede contar los cielos, aleluya, no se puede contar, porque hay una inmensidad. Y por eso dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es infinita, la gloria de Dios es grande. Oh, la gloria de Dios no tiene principio ni tiene fin. Y por eso no tenemos excusa. Y entonces empieza en el versículo 21 a hablar tremendamente como el Señor nos dice acá. Dios expone a la humanidad, le pone a su disposición y le dice: ustedes no tienen excusa. Ustedes no pueden decir que nadie les habló del Señor. Yo puse en ustedes el ver más allá que lo que ven los animales. Aunque los humanistas nos ponen allí, hermanos queridos, con los animales en la rueda de la parte científica de los animales, nos ponen al lado del cerdo, ¿cierto? Ponen los herbívoros, dicen los omnívoros. Entonces allí estamos al pie del cerdo. ¿Cómo le parece hasta dónde nos degradan? ¿Verdad que sí? Cuando la palabra del Señor nos pone como corona de la creación y nos dice: porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre puede pensar, puede crear, puede hacer cantidad de cosas. El hombre ha podido crear los aviones, los carros, crear, porque recibió este don de parte de Dios. Amén. Pero hermanos queridos, dice la palabra del Señor en el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Él. Dice la palabra, en otras palabras, usted y yo fuimos, hermanos, hechos a la imagen, pero nos rebelamos ante Dios. El hombre, la criatura, se rebeló contra Dios. Entonces en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, por la gracia de Dios, Dios encomendó las escrituras a los judíos, les entregó la ley, les entregó los mandamientos a los judíos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Los abrazaron solo para ellos, ¿verdad? Se centraron en ellos, entregaron todo para ellos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, dice: habiendo conocido a Dios, hermanos, habiendo conocido a Dios, usted, hermano, yo, hermano, ¿cuánto hace que conocemos al Señor? Cantidades,
Miles de millones de personas han recibido al Señor, que si se contaran, hermanos, no cabían en esta tierra. Pero muchas personas se han vuelto atrás después de haber conocido a Dios, después de haber sido criados en el Evangelio, bautizados en el Evangelio, predicando la palabra de Dios, conocieron a Dios, pero ¿qué dice la palabra? No le glorificaron como a Dios. ¿Cuál es el problema tuyo y el mío como cristiano? Porque simplemente vivimos una religión o creamos nuestra propia religión. Y hermanos queridos, dice, habiendo conocido a Dios. Usted le pregunta y dice, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo lo conozco hace 10, 15, 35 años, bendito Dios, porque un día me rescató. Aleluya, más de 37 años que Él nos ha rescatado, 47 años que Él nos rescató de lo vil y menospreciado. Él nos salvó, nos dio nombre, nos dio su salvación. Pero a veces, hermanos, subimos en un vaivén. El cristiano vive arriba, vive abajo. ¿Por qué razón? Porque hay una razón, porque no le glorifica, no glorifica a Dios. Se levanta por la mañana o en la tarde o en la noche y se glorifica a sí mismo. La Biblia dice que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos queridos, hermanos amados, el resultado de no glorificar a Dios ni de darle gracias. Mira, hermanos, muchísimas veces a nosotros se nos olvida de verdad darle gracias a Dios. Sí, gracias Dios. Pero hermanos, Dios conoce los corazones, y un corazón grato es un corazón que ama al Señor y le sirve con amor y con entrega. Pero déjeme decirle que el resultado de no glorificar a Dios ni darle gracias, hermanos queridos, y que se jactaban de ser sabios, ¿sabe qué hicieron ellos? Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron al Dios incorruptible, cambiaron al Señor de señores, al Creador de los cielos. ¿Sabe por qué lo cambiaron? Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, Dios soberano, grande, creador, y el hombre, por envanecerse, por no darle la gloria a Dios, se rebeló contra Dios, no le glorificó, ni le dio gloria, ni le dio gracias. Entonces hizo un Dios humano, o sea, personificó el Dios que él quería. Por eso yo le digo que hace su propia religión, porque el hombre formó e hizo lo que dice la palabra en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos. En otras palabras, cogió a Dios y lo encasilló en un hombre corruptible. No creyó en Jesucristo, el hombre incorruptible, sino que creó su propio Dios. En otras palabras, lo primero que hizo el hombre fue ir tras la idolatría. Y la idolatría, tanto en los griegos, que eran los que adoraban el cuerpo, hermanos queridos, los asirios, que eran los que adoraban las aves, los griegos adoraban el cuerpo, los egipcios adoraban los cuadrúpedos, adoraban las vacas, adoraban, mejor dicho, las ranas, y los paganos adoraban los reptiles, las serpientes. Y si usted ve la historia de los pueblos del Antiguo Testamento, su animal preferido para adorar eran las serpientes. O sea, era algo tremendo. Y dice la palabra de Dios que ellos cambiaron la gloria de Dios. Por eso es que dice la Biblia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted, por el Espíritu, por eso al leer el libro de los Romanos, que estamos leyéndolo en la iglesia, no podemos leerlo más de una forma superficial. Hay que estudiarlo en la guianza que el Señor ha dado a nuestro pastor, de venir estudiando todos estos libros, el libro de Romanos que habla del Evangelio. Hermanos queridos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. En otras palabras, usted, cristiano, ha cambiado la gloria de Dios por esta idolatría, pero hay unos que han ido más allá. Hay seres humanos que la han cambiado por la gloria de los demonios y adoran netamente a Satanás.
se han entregado en espíritu, alma y cuerpo al netamente diablo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor es amor, el Señor es perdonador, el Señor en su carácter es fiel y verdadero. Él nunca se va a apartar de nosotros. Su mano no se ha cortado, su oído no se ha cegado. Pero hermanos, esta gente había llegado al colmo. En otras palabras, le gritaron a Dios: no lo queremos. Lo digo bajo el pacto de la sangre de Cristo porque tengo que explicarlo. Le dijeron a Dios: no lo queremos a usted, usted no es nadie para nosotros. Ahora vamos a crear nuestro propio Dios. Y como hizo Aarón con el pueblo de Israel, y trajeron todo el oro, lo que Dios le dio al pueblo, ese oro, esa plata que Dios peleó en Egipto por ellos, que despojó a los egipcios, que les entregó las riquezas de la gloria de Egipto. Ellos cargados de oro, de plata, de mantas, de madera, un pueblo enriquecido por Dios. Ellos agarraron el propio oro y crearon un becerro, y Aarón les dijo: mire, esto fue lo que los sacó a ustedes de Egipto. Y le pusieron el mismo nombre de Dios, le pusieron Elohim al propio becerro. Eso era la corrupción terrible en el pueblo de Dios, y eso sigue pasando hoy en día. Dios lo bendice a usted. Dios le da a usted para ganar, le da un excelente puesto, le quedan libres a usted 5 millones. Algunos dirán: pero bueno, estoy específicamente hablando a alguien que hoy Dios le está hablando. Y usted coge esos 5 millones, no da para su casa. Su esposa es la que tiene que pagar todo, ¿verdad? Y usted ha cogido esos 5 millones de pesos, y en su 80%, 70% ha sido para ir tras el pecado. Y entonces el Señor, ¿sabe qué dice? En el versículo 24, no necesitas de millones para el pecado. Simplemente algunos pesos para cargar en tu celular y estar marcado. Y eres cristiano. Y entonces muchos dejan de volver a la iglesia, dejan su liderazgo, dejan todo, porque como Pablo, usted no se ha connotado con Dios como esclavo. O sea, no se ha rendido a Dios, sino que usted está viviendo en la función. Usted vive en el don que usted tiene, vives en el puesto que usted tiene en la iglesia, pero usted no ha cambiado, usted no ha nacido de nuevo. Pues déjeme decirle que la función se quedará aquí, pero lo que vale es ser esclavo de Cristo, es ser llamado por Dios. Las funciones son para aquí a la tierra, y todo eso se va a quedar. Miremos por nuestra alma. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice: los entregó. En otras palabras, Él peleó por nosotros, Él hizo por nosotros. Hermanos queridos, nos creó, nos formó, nos dio su aliento de vida, nos hizo este paraíso. Pero el hombre se corrompió, no le dio gloria, no le dio gracias, sino que hizo sus propios dioses. Entonces el Señor dijo: basta, y los entregó. O sea, los sacó, los echó de su presencia. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces los entregó ¿a qué? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. No fue que Dios hizo el pecado y los metió allí, es que el hombre en su concupiscencia, o sea, lo interno, lo que hay dentro de nosotros, la concupiscencia es donde empieza el pecado. O sea, en otras palabras, el incubo del pecado en su mente y en su corazón entró, y dice el Señor: los entregó ya, los entregó a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Qué es lo primero que el hombre hace? Hermanos, si fuimos hechos a la imagen de Dios, nuestro cuerpo, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que se hace en la vida cuando usted deja de glorificar a Dios, cuando usted deja de agradar a Dios, de darle gracias? Empezó su nefasta vida. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te va a entregar. Tu mamá te dice: mira, tú estás caminando por ese camino. Ya, mamá, la cristiana es usted, yo no soy cristiano, déjeme vivir mi vida. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es el pastor, no es el líder, es el mismo Señor que le sale a relucir lo que hay en tu corazón. Y el Señor le dice: listo, tú quieres eso, te entrego. Y te bota ya, te destituye de la gloria de Dios. Y cuando uno es destituido de la gloria de Dios, empieza la muerte espiritual. Y es ahí donde el Señor dice que deshonraron sus cuerpos
y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué tremendo es esto. Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Cuando uno comienza a hablar de esto, lo pueden catalogar de muchas cosas. Pero déjeme decirle algo muy importante, que el Señor mismo lo está entregando a lo que hay en su corazón. O sea, no es nada nuevo. No es que, ay, esta persona, ¿cómo cayó debajo? No. Es que eso estaba en el corazón. Y como nunca quiso arrepentirse, nunca le dio gloria a Dios, sino que manipuló su función en las cosas del Señor, el Señor los entrega a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza. Y aquí tenemos que parar un poquito, porque las mujeres o la mujer empezó desde el principio de la creación a tomar la iniciativa del pecado. Y por ende los hombres siguieron el patrón de ellas también. En el mismo libro de Génesis habla cuando Eva se puso a conversar con Satanás y luego sedujo a su esposo, y su esposo siguió el patrón de su esposa. Y luego más adelante dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron y Dios se llenó de esto. Y hay una connotación fuerte allí que en otra ocasión se podrá hablar de esto. Pero aquí vuelve a sonar las mujeres. ¿Por qué pone a las mujeres de primero? Porque ellas fueron las que empezaron deshonrando su propio cuerpo, en ir en contra de la naturaleza. Y en esa época, en Grecia, en una isla que se llama Lesbos, había allí una mujer que hacía poesía sobre estas relaciones lésbicas. Y eran poesías que hacía que el corazón trinara, pero su origen era un origen lésbico. Y hoy vemos el arte lleno de todo esto. Vemos las películas, vemos la música, vemos todo. Y el mundo y la serpiente está atrapando no al ingenuo, no al que no sabe, sino al que tiene en su corazón la concupiscencia. Por eso hoy nosotros tenemos que arrepentirnos de todo corazón, de toda concupiscencia, de todo incubo de pecado, de todo incubo de pecado que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos. ¿Cuándo empezó esto? Y el Espíritu Santo nos va a traer liberación. Las mujeres empezaron, y es increíble, hablando ahora al terminar la primera reunión con algunos hermanos, cómo hermanos en esta época, viendo una obra de teatro el día que allí en este país anunciaron que aprobaban la muerte de los inocentes, estas mujeres hicieron una obra de teatro, hermanas, y tenían como si tuviera su vientre, y cada una abrió sus piernas y sacaban como una bolsa, y hicieron toda la semejanza, como una placenta con el bebé, con sangre, y se sacaban esta placenta, la rompían, mataban al bebé y comenzaban a comérselo. Y era una obra de teatro, y eso la gente gritaba, y eso la gente, ¿qué era lo que no hacía? Pero déjenme decirle, hermanos, que hoy las mujeres tenemos que volvernos a Dios. Y también, hermanos, las sectas que han empezado en diferentes partes del mundo, en un 80% han sido las mujeres. Uy, pero qué machismo, no, hermano. Lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Dios nos ayude para vivir en santidad y renunciar a la corrupción mental, a la corrupción emocional, a la corrupción de estar deshonrando sus propios cuerpos. Entonces, la mujer toma la iniciativa en todo. ¿Quién toma la iniciativa en su casa? Me decía una hermana, pero es que mi esposo, perdóneme, pastor, aquí entre nosotras dos, él es muy dormido. Y yo le dije, mi esposo dijo, ¿y quién es la esposa del dormido? ¿La despierta? La dormida, porque usted lo escogió, usted escogió al dormido. No fue Dios quien se lo dio, fue usted quien lo escogió. Entonces muchas veces las mujeres tenemos tanta iniciativa que opacamos al hombre. Y por la gracia de Dios,
Dios nos ha dado cabeza y es nuestro esposo. Y nosotros tenemos que luchar contra nosotras mismas, no en un feminismo, no en un machismo, sino en lo que dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, 21 en adelante, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahí viene la unción de gloria, ahí viene la explicación del evangelio, porque como había en la enseñanza pastoral, la Biblia, el Señor Jesucristo vino a restaurar a la mujer. La mujer no era nada, aún todavía se ven en Oriente como la mujer es subyugada, y entonces en Occidente la mujer se ha destapado y toma la iniciativa y es la que decide, es la que manda, es la que dice, es la que grita, es la que hace. Pero el Señor está hablando aquí, ojo con eso, porque mire dónde termina la iniciativa de las mujeres encargadas de tomar el camino de la perversidad. Y entonces volvemos a Efesios capítulo 5 versículo 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego sí dice: las casadas, cuando el esposo y la esposa nos sometemos al Señor, por eso debemos de orar juntos. Mi esposo es un precursor de que la pareja debemos orar juntos. Y cuando vamos a una consejería, lo primero que les pregunta es: ¿cuánto ustedes oran juntos? Y cuando usted deja de darle gloria a Dios, de glorificarlo, de darle gracias, viene la decadencia. Entonces, cuando nos sometemos ante Dios y nos sometemos ante Él, hermanos queridos, fácilmente escucho la palabra: mujeres, entonces sométanse a sus esposos, respeten a sus maridos, porque lo primero que nace a relucir es el irrespeto en la mujer, la soberbia, el alegar, el gritar, el igualarse con otro hombre, el irse a los puños también con otro hombre, o bueno, hacer tantas cosas cuando Dios nos hizo lo más hermoso de la creación. Y cuando nos sometemos, entonces mire lo que nos dice a las mujeres: comienza por la mujer. ¿Pero por qué? Usted siempre se explicaba por qué. Pues porque la mujer es la que ha dado la iniciativa en todo momento y pues hemos cometido los diferentes errores. Y le dice a las casadas: estén sujetas. Pero luego le dice a los hombres: y ustedes hombres, amen a sus mujeres. Entonces mire, tan lindo, no es machismo, no es que Dios. Y cuando por el Espíritu yo entendí esta palabra, amamos orar juntos con mi esposo, y él defiende ese tiempo de la oración. Vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. Eso puede esperar, bájele a eso, apague eso, vamos a orar. Y eso resguarda mucho la pareja. Cuando hay una oración sincera, cuando hay una entrega sincera, entonces, amados hermanos, el Señor quiere ayudarnos. Entonces la iniciativa la tomaron las mujeres, siguieron los hombres. Y entonces, ¿qué pasó? Mire lo que dice la Biblia, el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice nuevamente, Dios los entregó, o sea, los destituyó, los sacó de su presencia, los echó de su presencia y los entregó a una mente reprobada. Primero los entregó a la inmundicia, o sea, a que su propio cuerpo, ellos lo estaban deshonrando, síganlo deshonrando, acaben con su cuerpo, ustedes recibirán la retribución. SIDA, enfermedades, pero también locura, también cantidades de cosas, esquizofrenia, hermanos, tantas cosas que se levantan. Pero también los entrega a una mente reprobada, a una mente mala, a una mente perversa, a una mente corrupta. Y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Oh, hermano, y de eso sí que estamos en el pueblo de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice: Dios volvió y los echó y les entregó a una mente reprobada. Y la mente reprobada produce un carácter corrupto. Y mire lo que dice acá en el versículo 29: estando atestados de toda injusticia. ¿Cuál es el tema central de Romanos? La justicia. ¿Y de qué estaba llena esta gente? De injusticia. Atestados. Eso es como cuando usted va en el Transmilenio y dice: atestado. Va a un almacén, estaba atestado, o sea, estaba lleno
de injusticia, de fornicación. ¿Qué dice la Biblia? Jóvenes, huyan de la fornicación, huyan. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces siempre se le está diciendo a los jóvenes: ojo con la fornicación, eso es pecado. ¿Pero por qué es pecado? ¿Por qué? Porque es pecado y punto. No, es porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando usted fornica, peca contra su propio cuerpo. O sea, usted está degradando su cuerpo. Y después de la fornicación dice perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia, eso es en todos los ámbitos. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Entonces, si estamos atados a cualquiera de estas cosas, pensemos bien si le hemos dado gloria a Dios, si le hemos dado gracias o no lo hemos tenido en cuenta. Entonces habla de engaños, malignidades, murmuradores. ¿Cómo existe eso en el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que aquellos que se complacen con los que la practican. Hay mucha gente que no practica estas cosas, pero se complacen con ellos y están haciendo leyes y leyes y leyes y leyes para amparar el pecado, para amparar, hermanos, todo esto que dice la palabra del Señor. Y el Señor dice: los entregó. Y en otros capítulos habla también: su boca está llena de maldición, sus pies presurosos a derramar sangre. Y en Romanos 3:18, porque alguien me decía: pero ¿dónde prohíbe Dios la pornografía? Pues la palabra pornografía no está literalmente en la Biblia, se puede encontrar en varios significados, pero en Romanos 3:18 Dios nos dio este versículo: no hay temor de Dios en sus ojos. Cuando usted pierde el temor de Dios, lo pierde en sus ojos, agarra su celular y comienza a darle rienda suelta a toda esta concupiscencia. Y hermanos queridos, es cuando el Señor nos habla: ¿qué hacer entonces con todo esto? Dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Romanos 6:11 y 12 nos habla algo muy importante, donde el Señor nos dice, versículo 11 y 12: así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué hacer? Número 1, muertos al pecado. Pero ¿cómo yo puedo ser muerto al pecado? Si el Señor entregó a la inmundicia y entregó a una mente reprobada, ¿sabe qué hizo el Dios Padre? Y quiero que usted centre sus ojos ahí en Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, el Señor en su gloria nos destituyó, nos echó. Yo no sé cuántas personas en el mundo le han dicho: váyase, lárguese. Lo echó de la casa, lo echó del trabajo, lo echó de la empresa, lo echaron fuera, lo destituyeron. Eso hizo Dios con el hombre, lo echó de su gloria. Pero no solamente los entregó, sino que le dijo al Señor Jesucristo: lo tomó y lo entregó, lo sacó de su gloria y lo entregó al
hombre para que se estuviese allí en la cruz y muriese por nosotros, y tomó nuestra concupiscencia, tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldad, tomó todo lo de nosotros, murió en la cruz, resucitó y ahora nos ayuda a vencer el pecado. Así como el Señor nos entregó, así Él entregó a su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la cruz, Él lo abandonó, se tuvo que quitar, porque Dios te ama a ti, pero no puede vivir donde está el pecado. Él no tolera el pecado. Cristiano, cristiana, ahora levántate de tu pecado. Tú, habiéndolo conocido, no habiendo dado gracias a Dios, ni lo glorificaste, ni le diste lugar, ni lo tuviste en cuenta, entonces el Señor te ha entregado a la concupiscencia de tu propio corazón. Pero hay esperanza. Hay esperanza, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después de morir al pecado, rendirnos al Señor, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, tenemos que vivir en la vida del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo con esto. Mas vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu. Y está en mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y terminamos con Romanos en el capítulo 12. En el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Termina con este grandioso versículo tan hermoso, y Pablo nos ruega, porque Pablo, el Señor le dio tantas revelaciones, y por eso el Señor permitió que un aguijón le azotara, y él quería explicar el evangelio en el libro de los Romanos, para que nosotros podamos ver que el evangelio del Señor es que Él quiere mostrar su misericordia para con nosotros. Presente usted su cuerpo tal y como es. Contémosle a Dios todos los secretos de la mente y el corazón, todos los secretos del alma. Entréguele al Señor en el secreto de Dios absolutamente todo. No permita que la ira de Dios caiga sobre usted si hoy usted y yo nos volvemos al Señor y nos rendimos a ti. Me rindo a ti, oh sí, Señor. Adórale a Él. De gracia inúndame, adórale. Sacia mi ser, sacia mi ser. Si usted se puede arrodillar allí donde está, habla con el Señor. Hablemos con el Señor. Háblame, Dios. Háblame, Dios. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Esclavos de Cristo, a ti me rindo. Esclavos de Dios, dígalo. Te quiero conocer, más de ti conocer.
Levanta tus manos allí, arrodillado, sentado o de pie. Habla con el Señor. Digámosle al Señor: como mujeres, oh Dios, te pedimos perdón desde la primera hasta la última. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Glorifícate en esta mañana. Toda rebeldía, anarquía en nosotros, todo el no darte la gloria, pidámosle perdón al Señor, el haberlo conocido a Dios. Hay que conocerlo a Él. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que vino envanecimiento. Perdónanos, Señor, por envanecernos. Perdónanos, Señor, por creernos más sabios. Perdónanos, oh Dios, por cambiar la gloria tuya. Dile: Señor, perdóname, oh Dios, por cambiar tu gloria. Oh, Sarada. No sé si su Dios sea su esposo, su esposa o su hijo. Lo has cambiado. Has cambiado a Dios. Dile: Señor, hoy te pido perdón, Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa. Y hoy declaro, Señor, que la voluntad de Dios está sobre todos los hermanos allí en sus casas. A todos nosotros los que estamos acá, pedimos al Espíritu de Dios que la gloria del Padre descienda, que el Espíritu de Dios venga. Ahora recibimos esa unción de gloria. Oh Padre, nos volvemos a ti, al Señor que fue entregado, al que tomó su lugar. Espíritu Santo, que en la cruz lo abandonó, que la ira de Dios cayó sobre él. Oh Padre, ayúdanos, Señor Jesucristo. Oh Señor amado, cumple tu voluntad en nosotros. Levante sus manos. Con tu gracia